Pues está con nosotros el doctor Roberto Nahuelcura Álvarez, director de la secundaria, director ejecutivo de EDIA. No, de la secundaria del colegio. Secundaria, EDIA. Sí, EDIA. Fíjense que pues, nos da mucho gusto, doctor, de veras, que podamos haber concertado esta entrevista por fin. Porque el tema es el TDA en adultos. ¿Es posible que haya personas por aquí que tengan TDA, personas adultas, y que no lo sepan? Claro que sí, hay muchos, todos los que lo tuvieron en la infancia. El TDA es un problema crónico que se manifiesta desde los primeros años de vida. Los síntomas clínicos se pueden presentar antes de los 12 años, pero no se quitan, no es una gripa, es permanente. Entonces tenemos muchos adultos que van a presentar todo el conjunto de dificultades de lo que es un déficit de atención, no más que agravado con las características de la personalidad de un adulto. Entonces, si es de cuidado, estamos hablando de problemas que implican salud pública y que implican cuestiones emocionales, familiares, comportamentales, académicas, laborales. Por lo tanto, un adulto con TDA es una persona que sí necesita ayuda, que sí la debe estar pasando mal. ¿Es posible entonces que haya un niño o un adolescente al que nunca se le haya diagnosticado el problema? El problema fundamentalmente radica en que no hay muchos especialistas que puedan hacer un diagnóstico oportuno, que tengan la capacitación que les permita hacer ese diagnóstico. Por lo tanto, muchos niños no son diagnosticados hasta edades tardías. Muchos jóvenes llegan a la etapa de transición, llegan a la etapa adulta sin un diagnóstico, y una vez que nos enfrentamos a los errores que cometen, a los problemas que han tenido, hacemos una historia clínica y nos percatamos que han tenido un déficit de atención no tratado. Tú hablabas aquí de que se agravaba, es decir, que era de alguna manera más grave, más difícil tener el TDA sin diagnóstico en la edad adulta. ¿Por qué? Porque después de la adolescencia ya estamos muy hechos a como somos. Entonces ya nos formamos un poquito más tercos, más perseverantes. Sí. Entonces hago las cosas porque así las hago yo. Sí, así soy yo. Sí. Exactamente. O muchas personas nos van a decir, es que yo digo lo que pienso. Bueno, los seres humanos decimos lo que nos va a permitir resolver un problema. No necesariamente lo que pensamos, porque eso nos puede llevar a tener una dificultad con la persona que tenemos enfrente. Las personas con TDA son impulsivas y por lo tanto muchas veces resultan ser hirientes al momento de hablar, al momento de enfrentar a otra persona. En casa, por ejemplo, para quienes nos están escuchando, ¿cómo podría yo sospechar o confirmar, digamos, algún caso, mi esposo o mi esposa, que pudiera tener este problema? ¿Cómo los veo? El TDA es fundamentalmente un conjunto de 3 grupos de síntomas: impulsividad, déficit de atención y conducta hiperactiva. Entonces, mirando estos 3 ámbitos, diríamos que un adulto con déficit de atención va a presentar características de impulsividad, no medir riesgos, no medir peligros, ser un poquito, entre comillas, atrabancado. Aquellas personas que al conducir un vehículo no respetan las señales del tránsito, frecuentemente se ven involucrados en accidentes menores, que por conducta hiperactiva, personas que duermen poco, se levantan muy temprano, insomnio, dificultades en el trabajo, el jefe siempre los está persiguiendo, no tienen la razón, los que no aceptan una corrección, y que por otras conductas también de atención dispersa, pues tengan errores, cometan bastantes dificultades al momento de seguir instrucciones. El problema es que el adulto no lo ve y culpa a otras personas de esas situaciones. ¿Y la gente cercana puede considerar que es parte de su personalidad o que es una persona difícil o idiática? Es que realmente estar casado con un varón, con una mujer con déficit de atención, o hay que ser muy comprensivo o son relaciones que terminan fracasando. Uno de los criterios que se emplea para valorar específicamente el TDA en el adulto es la calidad de sus relaciones sociales. Normalmente tiene muy pobre calidad, tiene muy poco apego. A veces nos encontramos con adultos con frecuentes divorcios, con desapegos con los hijos, con dificultades para interactuar socialmente. Doctor, del otro lado de la cámara yo ya estoy viendo varias quijadas caídas. Entonces, sí, de gente que ha de haber dicho, caray, ¿qué puede hacer una persona adulta
que vea que su pareja o él mismo o ella misma tiene se identifica con ¿qué puedo hacer? No hay edad para iniciar un tratamiento. El Pero se puede tratamiento tratar. es posible y tiene la finalidad de dar calidad de vida a la persona, de hacerlo funcional y especialmente provocar que las personas que lo rodeen sean felices también con él. Entonces, se debe buscar una consulta experta, se tiene que buscar un especialista que nos pueda ayudar a determinar desde cuándo están presentes los síntomas. No todo inquieto, no todo disperso, no todo impulsivo es un TDA necesariamente, porque estamos hablando de un trastorno de neurodesarrollo, cuyo inicio es en la infancia. Okay. Entonces, hay que mirar que el adulto tenga estos síntomas y estas características desde una edad temprana. Teniendo esos datos, podemos establecer un tratamiento. Hay tratamientos que son médicos, psicológicos, terapéuticos, todos ellos con muy buena con muy buenos resultados, siempre y cuando la persona tenga un apego al tratamiento. Sí, que lo cumpla, pues, porque ahí las pastillas o lo que sea, ¿no? O las citas en la agenda Tomar no una medicina para la atención, pero claro, tomarse otra para acordarse que tiene que tomarse las medicinas. Entonces, necesita la persona tener la convicción de querer mejorar, de querer tratarse. Alguien me decía por ahí, doctor, que le había dado TDA a partir de un incidente muy traumático, la muerte de una persona muy cercana en forma muy inesperada, y que a partir de ahí empezó a percibir que se le olvidaban las cosas, que no sé. ¿Es posible eso? Es posible concursar con dificultades de ese tipo, dificultades ejecutivas de la atención. Sí. Pero el TDA es un problema de neurodesarrollo. Entonces, para diagnosticar trastorno por déficit de atención, las condiciones clínicas deben estar presentes antes de los 12 años. Okay. Si un adulto no ha tenido esos síntomas y tiene condiciones de adulto similares a lo que es un TDA, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, pero bajo la patología que corresponde. Normalmente síndromes ejecutivos o disejecutivos. Entiendo que las personas que tienen TDA académicamente se les dificulte el avance académico, entonces podríamos suponer que una persona que ya terminó estudios, no sé, universitarios, probablemente no tenga ese problema, sino alguna cuestión cercana. Lo que ocurre es que el déficit de atención se entiende como una falla a nivel de función ejecutiva. Entonces, falla la memoria de trabajo, que es retener información, falla la velocidad de procesamiento, que tiene que ver con hacer tareas al mismo tiempo. La escolaridad tiene 10 asignaturas. ¿Cuál le va a gustar a la persona que tiene TDA? Le puede gustar una o dos asignaturas, pero tener fracaso en otras. Entonces, normalmente un TDA puede tener dificultades escolares a lo largo de la vida, pero también es habitual que llegando a la universidad les vaya muy bien, porque están estudiando lo que les gusta. Ahora, mira qué interesante. El TDA es un trastorno normalmente que se presenta con comorbilidades, que en presencia del TDA pueden aparecer otros cuadros. Entonces, si hay un trastorno de aprendizaje, esa persona va a tener dificultades a lo largo de la vida. Y se le va a dificultar la universidad tanto como se le complicó la escuela. Sí, este asunto de que si tiene TDA el adulto puede presentar otro tipo de problemas, ¿como cuál? Normalmente en la infancia el déficit de atención se acompaña de trastornos de aprendizaje y trastornos de la coordinación. Pero conforme vamos creciendo, a partir de la adolescencia, las mujeres que presentaron déficit de atención en la infancia tienen más posibilidades de deprimirse durante la etapa adolescente o cuando son adultas. Y en varones hay una mayor predisposición a desarrollar trastornos de la conducta, trastornos del impulso. Una última pregunta, doctor. ¿Hay más TDA o estamos más sensibilizados socialmente al TDA? No hay más TDA, sigue siendo la misma cantidad estadísticamente probable. Lo que ahora existe es que hay más diagnóstico, hay más conocimiento y hay mayor comprensión sobre los síntomas del TDA. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. De veras que muchísimas gracias. Un privilegio. Esta es la segunda oportunidad que tenemos de haberte recibido, pero de veras un privilegio. Si hay una segunda etapa, nos volveremos a ver. Y para mí totalmente agradecer que estos medios son difusión para que la gente pueda también comprender mejor esta condición. Sí, muy importante. Muchas gracias. No se vaya, estamos en Segunda Mirada. Vamos a un corte comercial y regresamos.